Hoy vamos a reciclar una caja de cartón que la decoración ya estaba un poco estropeada y la vamos a convertir en esta caja tan bonita. Si os gusta, quedaos conmigo que os muestro cómo lo hice. Os dejaré la lista de materiales en la caja de información del vídeo. Como podéis ver, la decoración de la caja está bastante estropeada y los herrajes, las partes que tiene de metal, están muy oxidadas. Entonces lo primero va a ser quitarle todos los herrajes y limpiarla con un paño ligeramente húmedo. En algunas zonas tiene mucho óxido, la tengo que limar un poquito y le he quitado también en la tapa, en todo el lateral, la cinta negra que tenía, que estaba bastante fea. Y en su lugar le voy a poner cinta de papel por dentro y por fuera para reforzar los laterales. Y la voy a pintar con pintura a la tiza en color blanco antiguo. Yo le he dado dos manos porque con una sola se veía el fondo. Y lo voy a decorar la parte de abajo de la caja con palitos de helado reciclados, de estos que llevo acumulando durante meses, y una cuerda de algodón. Voy a poner una cuerda de algodón todo por el borde inferior rodeando la caja. Y después seguiré decorando pegando los palitos de helado con silicona caliente. Tenemos que tener en cuenta que quede hueco en la parte de arriba para que luego podamos cerrar bien la caja. Al llegar al final de este lateral me queda un hueco que no me entra un palito entero, así que lo corto por la mitad. Usé un cúter, pero después comprobé que con la tijera se cortan muy bien y es más fácil y rápido. Voy a forrar con estos palitos todo el contorno de la caja. Para decorar la parte de arriba voy a usar esta lámina que creé con inteligencia artificial. Os dejaré en la cajita de información un enlace para que veáis cómo las podéis crear vosotros mismos. Y la imprimí en la impresora de casa en un papel normal de impresora. Entonces le pongo cola para decoupage por la parte de atrás. Si imprimís en una impresora de inyección, intentad que no mojar la parte donde está el dibujo para que este no se emborrone. La situamos bien en el centro de la tapa y con un papel la voy alisando, cuidando de que no queden arrugas ni burbujas de aire. Si te está gustando el vídeo, no olvides comentarlo, dejarme un like, compartirlo y suscribirte si todavía no lo has hecho. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Nos aseguramos bien que queden bien pegadas las esquinas y los bordes, y para protegerla no le ponemos cola para decoupage si es una lámina impresa en una impresora de inyección,
Si la imprimís en una copistería o en una impresora láser no tenéis problema, le podéis poner cola para decoupage. Si es en una impresora de inyección le vamos a poner el barniz casero que se hace con mitad silicona líquida y mitad alcohol de 96 grados. Se mezcla muy bien, se deja reposar unas horas y aplicando este barniz los colores quedarán intactos y además es un barniz brillante que queda muy bonito. Le daré 2 capas de barniz dejando secar bien entre capa y capa. Todo el borde de la tapa le voy a poner una cuerda de algodón más fina que la que le puse en la parte de abajo y voy a forrar todo el lateral y también bordearé lo que es la lámina. Si queréis descargar la lámina os la dejaré en mi canal de Facebook o también en el canal de WhatsApp. Os dejaré los enlaces abajo en la caja de descripción. Si no conocéis los canales de WhatsApp, os diré que os podéis añadir perfectamente, que no tenéis que dar vuestro número de teléfono ni ninguna información privada. Y yo tengo láminas allí que podréis descargar si os apetece. Cuando hayamos cubierto todos los bordes de la lámina, que no se vea nada blanco, cortamos y escondemos un poco la punta para que no se vea ahí feo en medio. Y ya solo nos quedaría dar un par de capas de barniz. Yo le he dado barniz mate por dentro y por fuera y en la tapa solo por dentro. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.